Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús les dijo: ¿por qué queréis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César. Pues lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, ya en este mes de junio, en este mes del corazón de Jesús, en este mes en que ya hemos celebrado el Corpus Christi, esa presencia, esa prolongación de la encarnación del Hijo de Dios, que se hizo hombre y se ha quedado entre nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de muchas formas, diversas maneras de presencia, pero la más fuerte, decía el Papa Pablo VI, real por antonomasia, todas son presencias reales, pero con la mayor densidad, esta de la Eucaristía. Y desde esa presencia eucarística el Señor nos sigue hablando. Y hoy el Evangelio de la Misa nos recuerda esa famosa frase: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que es todo. También el César tiene que darle a Dios lo que es de Dios, naturalmente. Dios es el Señor, es el soberano de todo y de todos. Pero le hicieron la pregunta, dice el Evangelio, para cogerle. Y me ha llamado la atención el comentario que escribe el padre José Fernando Rey. Creo que vale la pena que lo recojamos, pues cómo profundiza. Muchas veces leemos el Evangelio y no se nos ocurre más que lo de siempre, y siempre hay algo nuevo, como por ejemplo el ver ahí a Jesús, dice este padre, como el gran fugitivo. Jesús es la persona más resbaladiza que conozco, siempre escapa. Cuando quisieron despeñarlo, Nazaret se abrió paso entre ellos y se alejó. Cuando quisieron lapidarlo, se le escapó de las manos. Hoy pretenden atraparlo con esa pregunta comprometida, y escapa de la trampa, llevando la pregunta a su terreno. Finalmente, cuando los hombres creyeron que habían atrapado a Jesús en la muerte, rompió el lazo, resucitó y escapó al cielo. Yo te diré, Jesús, ¿por qué quiero cogerte? Porque te amo y no quisiera perderte. Pero también de mí escapas. Te atrapo en la sagrada hostia y en 10 minutos las sagradas especies se han disuelto y me veo anhelando la siguiente comunión. Como la Magdalena me dice: suéltame. De ella también escapaste, gran fugitivo. Solo mi alma te retiene temblorosa de que el pecado te haga huir. Un día llegaré donde tú estás, abrirás tus brazos y te dejarás por fin atrapar. Y entonces podré decir: encontré al amor de mi alma, lo abracé y no lo dejaré escapar. Pues sí, nuestra vida debe ser esa búsqueda constante del Señor. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, ¿dónde estás? Jesús, te busco. Muéstranos también al Padre, y nos basta. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Buscar a Cristo y dejarse abrazar por Él. Y en esta vida, pues con esos momentos que hay, se experimenta esa presencia de Dios, o en la oscuridad de la fe. El Señor sabe lo que nos conviene, pero siempre sabiendo que llegará un día el cara a cara. Y en cualquier caso, sin dudar de que en luz o en oscuridad ese corazón está ahí latiendo de amor por cada uno de nosotros. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Bueno, pues estamos precisamente en el mes del corazón de Jesús, y si en mayo teníamos todos los días nuestro momento mariano, también lo tenemos hacia el corazón de Cristo, ¿verdad? Así es, después de las vísperas, todos los días tenemos esas oraciones del mes de junio al corazón de Jesús. Pues ya lo sabéis, a eso de las 8 menos cuarto de la tarde, invocamos ese corazón que tanto nos ha amado, pero la fiesta, la gran solemnidad, es este viernes, y Radio María, pues como tenemos ya costumbre desde hace años, se desplaza a un sitio muy especial para el corazón de Jesús, ¿no es así? Sí, la verdad es que un sitio que ya en Radio María y todos nuestros oyentes yo creo que tienen muy presente, y es ese maravilloso Cerro de los Ángeles, donde está esa preciosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús que, bueno, pues yo creo que mira a toda España, ¿no? La verdad es que es muy bonito, y ahí nos desplazamos este viernes. Iremos en 2 momentos, además, mañana y noche, 10 de la mañana, 10 de la noche. A las 10
la Santa Misa, la van celebrando distintos grupos. Bueno, pues precisamente Radio María celebra las de las 10, un servidor la celebra con los que pueden venir con nosotros para cantar, para hacer las lecturas. Así que os invitamos a todos, a los que podáis ir allí directamente a la Basílica, y a todos, por supuesto, a seguir la Santa Misa a través de las ondas. La misa ordinaria de cada día de las 10 de la mañana, en este caso extraordinaria, en esta solemnidad, desde el Cerro de los Ángeles. Pero luego, a las 10 de la noche, Cristina, que es diocesana de Getafe, va a poder escuchar a su obispo, a su nuevo obispo, ¿verdad? Claro que sí, tenemos una vigilia de oración. Desde Radio María retransmitiremos la hora santa, que comienza a las 10, y allí estará presidida por Monseñor Ginés García. Así que nada, todos los que quieran participar de esa hora santa pueden hacerlo a través de Radio María, y los que se quieran acercar al cerro, pues ya saben que pues ese día es muy especial y hay hasta autobuses para subir, o sea que no lo dejen. Así es. En este caso es particularmente esta hora santa, está organizada por la Delegación de Juventud, pero bueno, la Basílica es muy grande, puede ir todo el que quiera a esa hora santa de 10 a 11 de la noche. 10 a 11 de la noche, hora santa en la Basílica, que retransmite Radio María, y 10 a 11 de la mañana, la Santa Misa, que también desde esa misma Basílica, que está al pie de esa imagen del corazón de Jesús, que ya sabéis que precisamente el otro día, el 30 de mayo, se cumplían 99 años de aquel acto solemne en que en el monumento que estaba justo enfrente del actual, cuando el rey Alfonso XIII, en nombre de toda la nación, pues consagró España al corazón de Jesús. Por tanto, estamos ya en preparación del centenario de esa consagración. Hay una comisión que estaba dando sus pasos, y bueno, pues también ahí estará Radio María contando lo que se vaya haciendo. Pero este domingo, y ya desde antes, desde el jueves, pues hemos celebrado el Corpus Christi. Y ayer, si oíais Sexto Continente, Monseñor Munilla hablaba de los milagros eucarísticos. Y precisamente también en un programa de un servidor de hace unos días, El Hombre de Dios, descubrí que un joven italiano, un adolescente, que murió con 15 años nada más, Carlo Acutis, pues era un genio de la informática, y hizo una especie de recopilación de todos esos milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia. Y montó una exposición, digámoslo así, en Internet. Podéis buscar Carlo Acutis o milagros eucarísticos y lo veréis. Pero está también de una manera, digamos, física, esta exposición, este recorrido por la historia de los milagros eucarísticos, está desde hace ya unos días, me parece que hasta el 15 de junio, en la Catedral de Toledo. Podemos pues ahí ver pues cómo el Señor también nos ha ido dando signos, que realmente la fe no se apoya en los milagros, se apoya en la palabra de Jesús. Pero bueno, nunca viene mal. Si el Señor así lo hace, pues muchos milagros de esos que un sacerdote tiene dudas de fe y de repente la forma empieza a sangrar y, en fin, o se convierte en una parte, pues uno ve carne allí y se analiza y resulta que es del corazón de un hombre, que además siempre con el tipo de sangre AB, un tipo de sangre muy poco ordinaria, muy excepcional, pero en cambio más habitual en el mundo judío, y resulta que siempre el mismo tipo de sangre, que además es el mismo de la sábana santa de Turín, que además es el mismo del sudario de Oviedo. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Los signos de Dios. Pues vamos hoy a nuestro primer comentario, pues ya que hemos celebrado y estamos en estos días eucarísticos, vamos a hablar de este jovencito, de este adolescente italiano que ideó esa exposición, que como digo está en la Catedral de Toledo, pero que también podéis verla en Internet, de esos milagros eucarísticos. Carlo Acutis, un adolescente del que ahora os cuento algunas cosas. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde residía su familia por motivos laborales, pero de familia italiana se volvieron a Italia, se mudaron a Milán y allí comenzó a asistir a una escuela local. Hizo la primera comunión a los 7 años de edad y él tenía mucha devoción a San Francisco de Asís. De hecho, pasaba los veranos en Asís y era uno de sus santos favoritos. Bueno, pues este niño, desde esa primera comunión, desde sus 7 años, todos los días iba a misa, comulgaba y siempre antes o después
de la celebración eucarística se quedaba delante del sagrario para adorar al Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento. La Virgen era su gran confidente también. Tampoco dejaba de rezar todos los días el Santo Rosario, así como también rezaba la corona de la Divina Misericordia. Y por supuesto, en su vida ordinaria, en familia, en el colegio, chico alegre, puro y muy generoso, muy generoso. Decía su madre, su generosidad lo llevó a interesarse por todos, desde los inmigrantes a los discapacitados, los niños, los mendigos. Estar cerca de Carlo era estar cerca de una fuente de agua fresca. Muy inteligente, estaba muy dotado para todo lo relacionado con la informática y le consideraban de hecho un genio. Y creó una página web para difundir la devoción a Jesús sacramentado, dando a conocer los milagros eucarísticos que han tenido lugar en el mundo a lo largo de los siglos. Pero el Señor pues tiene esos caminos misteriosos en los que está presente la cruz, y solo con 15 años de repente se le declara una leucemia fulminante. En muy poquitos días moría. Decía su madre, el heroísmo con el que afrontó su enfermedad y su muerte han convencido a muchos de que en él había algo verdaderamente especial. Cuando el doctor le preguntó si sufría mucho, Carlos respondió, bueno, doctor, hay personas que sufren más que yo. Y fijaos qué bello, cuando él ve que se acerca la muerte, dirá, estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Madre mía, ya quisiéramos poder decir esto todos al morir. Estoy contento de morir porque no he malgastado ni un minuto de mi vida en cosas que no le gustan a Dios. Y fallecía el 12 de octubre de 2006, pues hace poquito, como veis, y en esa fiesta que para nosotros es tan importante, la Virgen del Pilar, del 3 de mayo, mes de María, del 91 al 12 de octubre, mes del Rosario de 2006, 15 años, vividos con Jesús, con María, vividos con alegría. Bueno, pues en esa fama de santidad este chico hizo que a los 5 años, en 2011, la diócesis de Milán iniciara el proceso de canonización. En febrero de 2013, la Conferencia Episcopal Lombarda aprueba su causa y en noviembre de 2016 se cerró la fase diocesana del proceso de beatificación. Él había pedido ser enterrado en Asís, pues allí permanecen sus restos muy cerca del lugar donde está enterrado, pues ni más ni menos que San Francisco de Asís. Mañana, si Dios quiere, diremos algo más sobre sus pensamientos, sobre su espiritualidad. Pues que vivamos también nosotros en esa cercanía a Jesús que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y con la intercesión de la Virgen María, que a todos quiere llevarnos hacia su Hijo. El Señor dio a este chico unos dones especiales, unos carismas, y precisamente estábamos hablando de eso, de los carismas. Dios reparte a cada uno sus gracias como quiere. Hay gracias que son particularmente al servicio del bien común. También, evidentemente, ayudan al que los recibe, pero ante todo están pensados para que una persona pues ayude a otros. Pues uno recibe, como este chico, una especial luz para evangelizar a través de la informática, y así lo hizo, aparte naturalmente de hacerlo
en el día a día y ante todo con su propio testimonio de vida. Los carismas. Estábamos terminando este apartado del catecismo en que hemos ido viendo las diversas imágenes en que se explica o se expresa en la Sagrada Escritura qué es la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios. Esta imagen que viene ya del Antiguo Testamento. La Iglesia es cuerpo de Cristo. Esta obviamente solo es del Nuevo Testamento, muy particularmente de San Pablo. Es cuerpo de Cristo, porque es comunión con Jesús, porque formamos un solo cuerpo, la cabeza y los miembros. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. También esta imagen tiene esa subimagen, por así decir, o esta manera de expresarlo de la Iglesia como esposa de Cristo. Cristo se une con su esposa, la Iglesia. Y en tercer lugar, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, la Iglesia, templo del Espíritu Santo, que es lo que estábamos terminando de explicar. El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. El Espíritu Santo es el principio de toda acción que verdaderamente vale la pena y que tiene valor sobrenatural y eterno en la Iglesia. Y el Espíritu Santo que nos da la vida divina, que nos da la gracia, que nos da las virtudes. Todo es lo esencial, es esto, los sacramentos, pero también reparte, según su voluntad, los carismas extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Estuvimos hablando de ellos, vimos cómo el Espíritu Santo los reparte, pues como decimos, según su santísima voluntad. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Pues acogerlos con reconocimiento. Uno no es mejor ni peor por tener o dejar de tener tal carisma. Simplemente, bueno, pues si Dios me lo ha dado para el servicio del prójimo, pues eso, úsalo bien. Pero tienen que ser discernidos. Porque a lo mejor uno se cree que tengo este carisma de predicar, así que me pongo aquí a hablar y estoy 3 horas hablando. Hombre, pues a lo mejor no has entendido tú muy bien eso del carisma, ¿no? A lo mejor es que te has creído que eres aquí Cicerón o San Juan Crisóstomo, y entonces aquí todo el mundo a aguantar el chaparrón. Pues a lo mejor no es eso, hay que discernirlo. Por eso los carismas se han de acoger con reconocimiento, pero se han también de discernir. ¿Quién los discierne? Pues quien tiene el carisma de discernir, que es la jerarquía de la Iglesia. A nivel privado, personal, por supuesto, un primer discernimiento es el que uno siempre debe hacer con su confesor, con su director espiritual, pero si ya la cosa tiene una dimensión más pública, pues en último término hay que ir a los pastores de la Iglesia, al obispo, o en su caso, el Papa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando aquella mujer mística tiene esa luz del Señor, de que le pide que se dirija al Papa, que se instituya la fiesta del Corpus Christi, bueno, podía ser que en efecto fuera el Señor, como era en ese caso, o podía ser una alucinación, o podía ser el demonio que es muy listo, como en otras ocasiones ha ocurrido. Bueno, por eso no, esta mujer, Juliana Norwis, no dice, sí, está clarísimo, me lo ha dicho Dios. Bueno, ella lo presenta y el Papa es el que dice, sí, de acuerdo, y se instituye la fiesta. Lo discernió ese carisma. Pues eso tenemos que hacer siempre, y es en donde estábamos. Está sobre este punto de los carismas, que había introducido ya el número 798, pero luego hay 3 números especialmente dedicados a este tema, el 799, el 800 y el 801, que ya lo habíamos leído, lo habíamos empezado a comentar, pero nos habíamos quedado a medias. Así que, Cristina, lo retomamos ahí, el número 801 del Catecismo. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Pues como ya dijimos, pero vamos a insistir un poco en ello, tenemos estas ideas que nos va repitiendo el Catecismo. En primer lugar, que siempre es necesario ese discernimiento
de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. Y si aparece una persona que dice, no, yo no lo necesito, porque a mí ya me habla directamente el Señor y la Virgen, pues ya solo con eso, ya eso huele mal, porque todos los verdaderos carismas que en 20 siglos de la historia de la Iglesia ha habido, todas las personas que realmente han recibido una gracia de Dios, esa misma gracia les ha hecho humildes y saben que el Señor actúa así, en obediencia, y que Él no se contradice. Y si Él dijo a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, los apóstoles son continuados por sus sucesores, los obispos, y Pedro, que está a su cabeza, es continuado en su tarea por el sucesor de Pedro, que es el Papa, pues hombre, entonces no puede uno decir, yo no necesito el discernimiento. Siempre es necesario. Y claro que puede ocurrir, y ha ocurrido también, en un momento algo que era realmente carisma de Dios, en un primer momento no se ve así. Bueno, pues la persona lo sufre, lo ofrece, paciencia, y si realmente es cosa de Dios saldrá adelante. No hay que preocuparse, así que no hay que cabezonarse en nada, si el Señor sabe lo que hace. Por eso, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. Pastores a los que hace alusión un número que nos pone aquí el Catecismo al margen, el número 894 sobre los obispos, un número que ya veremos más adelante, pero dado que aquí nos lo menciona, vamos a echarle una ojeadita. Cristina, 894. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su Maestro. Bueno, pues aquí, en una frasecita larga, como veis, se nos ha resumido cuál es esa misión de gobernar de los obispos. Pero ahora fijaos lo que nos ha dicho, que son vicarios y legados de Cristo. Ojo, no son simplemente vicarios del Papa, no, directamente de Jesucristo. Otra cosa es que a la cabeza de todos ellos está el sucesor de Pedro, está el Papa, pero son vicarios de Cristo. Por eso cuando decimos el Papa es vicario de Cristo, es vicario, digamos, por antonomasia, pero el obispo también lo es. Bueno, y en su grado pequeño también el sacerdote. Tú cuando vas a confesarte con el sacerdote, no vas al sacerdote, vas a Jesucristo. Yo no te absuelvo en mi propio nombre, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido, en mayor o menor medida y grado, todo aquel que está en la jerarquía de la Iglesia, papa, obispo, sacerdote, etcétera, es vicario de Cristo. Pero en este caso lo que se nos está hablando en la diócesis, el obispo es el vicario y legado de Jesucristo. ¿Y qué hace? Gobierna la iglesia particular que se le ha confiado. El obispo entra en el colegio episcopal, en ese sentido tiene una misión universal, tiene que mirar al mundo entero, pero particularmente en donde tiene autoridad directa es en su diócesis. Entonces su diócesis, su iglesia particular, se le ha confiado y ahí dice que gobierna con sus proyectos, sus consejos, sus ejemplos, pero también con su autoridad y potestad sagrada. ¿Qué es eso? Bueno, pues la capacidad que viene de Cristo de obligar en conciencia. En fin, esto no es un consejito. Si me ha dicho esto como un mandato, pues ya está. Eso viene de lo alto. Autoridad y potestad sagrada, que por supuesto dice que debe ejercer para edificar con espíritu de servicio, no así ordeno y mando porque me da a mí la gana, sino buscando el bien común. Bueno, pues entonces esta persona cree que tiene ese carisma. Pues yo creo que el Señor quiere que fundemos una congregación, me ha inspirado, pues yo creo que es cosa del Señor que fundemos esto. Bueno, pues las personas que han sentido eso siempre, claro, se han dirigido al obispo a ver si él así lo veía. La Madre Teresa, pues va en el tren, aquel viaje famoso en septiembre, creo recordar, del 48, y sientes la llamada dentro de la llamada. Ella ya era religiosa muchos años antes, pero siente que ahora el Señor la llama a dar un paso más, a salir, a dejar esa orden en la que estaba, lo cual no deja de ser algo excepcional, que a veces pues el Señor ha suscitado para iniciar otra distinta forma de vida consagrada. Bueno, pues podía ser en efecto, como fue, una inspiración del Señor, o podía ser una chaladura. Por eso, ¿qué hizo? Pues ir a su director espiritual y después al obispo y al final del proceso al Papa Pío XII, que es el que aprobó ya definitivamente la nueva orden de misioneras de la caridad. Pues no dijo, sí, a mí ya me ha hablado el Señor, no tengo más que discernir con nadie. Pues no se le pasaba por la mente. Todo lo contrario, se resistía porque
pues le se veía muy pobre para empezar ella ese camino. Y el Señor le decía, pues por eso, si esto no es cosa tuya, es cosa mía. Así pues, humildad, referirnos siempre en espíritu de fe y de obediencia a aquel que representa a Jesucristo. A ellos, cita aquí ahora el Catecismo, a la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium 12. A ellos compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. No apagar el Espíritu Santo, no apagar, si una persona ha recibido un don, pues no le eches ahí un jarro de agua fría, sino, pues eso, discernirlo. Entonces, como digo, cita la Lumen Gentium 12, pero sigue diciendo, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Y ahí cita a San Pablo, 1 Corintios 12, 7, pero vamos a leer el párrafo un poco completo, en donde habla San Pablo de los carismas, en ese capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. Dice así, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, y así a uno se le da, mediante el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, según el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a este se le da en el mismo Espíritu fe, y a aquel, en el único Espíritu, dones de curación. Por cierto, cuando se nos ha hablado aquí de la fe como un carisma, no es en el sentido de la fe virtud teologal, que esa se da evidentemente a todo cristiano, sino una forma especial de una fe como milagrosa, ¿no? Que es capaz de hacer, y eso, milagros. A otro poder de hacer milagros, a otro el hablar en nombre de Dios, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro el interpretarlas. Todos estos dones los produce el mismo y único Espíritu, que los distribuye a cada uno en particular según le place, porque del mismo modo que el cuerpo, aunque tiene muchos miembros, es uno solo, pues todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Así pues, el Espíritu Santo va repartiendo esos carismas y todos cooperan al bien común, es como una gran orquesta. El director lo que tiene que hacer no es tocar él los instrumentos, sino ir dando la entrada, ir coordinando, ir haciendo que se produzca la armonía de todos esos instrumentos, todas esas voces, y cada uno tiene que tocar el suyo. Y entonces, pues yo no, yo toco el del vecino, que a mí me gusta más. Hombre, a ti te han dado este, pues ahora te toca tocar esto. Pues tú entra en su momento, ¿y cuándo? Pues cuando te diga el director, para el bien común, no cada uno a su aire, que nos pasa mucho, sobre todo en nuestros países latinos somos muy individualistas, ¿no? Entonces, sí, muy francotiradores. Yo hago mucho apostolado, pero el cura solito y los de al lado, pues le cuesta eso colaborar con ellos, y en los laicos lo mismo, y así nos cuesta. Bueno, pues en esa gran orquesta tenemos que aportar cada uno lo que el Señor nos ha dado, pero en comunión, en comunión. Por eso dice que los carismas deben cooperar en su diversidad y complementariedad al bien común, al bien común. Y es que lo importante es vivir en esa caridad. Siempre San Pablo insistirá, bueno, todo esto está muy bien, pero no nos olvidemos de que lo principal es la caridad. Eso es lo que queda para siempre. Y si uno por un carisma verdadero o no verdadero, pero aunque sea verdadero, pero luego se lo cree y acaba cayendo en una especie de actuación autosuficiente y que falta la caridad con los demás, pues ya se ha estropeado la gracia que era verdadera, como era verdadera la vocación de Judas, sí, claro. Pero eso no quita que cada día hay que pedir al Señor que vivamos bien los dones que nos ha dado, que no nos ensoberbezcamos con ellos. Pues vamos a pedir al Señor ese corazón manso, humilde, vamos a mirarle a Él, vamos a mirar esa fuente de todos los carismas, esa fuente de todos los dones, que es su corazón, el corazón de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo. Si dice San Juan, el Verbo se hizo carne, la palabra no se quedó en una palabra lejana, sino que se hizo palabra humana en Jesucristo. También podemos decir que el amor de Dios no es una cosa así etérea, no, es un amor humano, es un amor que late en un corazón humano, un amor que además se ha dejado abrir el corazón. No es el simbolito de esos corazones atravesados por una flecha, sino un corazón traspasado por una lanza. Vamos a invocar a ese divino
corazón. Que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Jesucristo está vivo y sigue moviendo a su Iglesia y la sigue iluminando y repartiendo esos carismas. Aquí este número que estamos comentando, el 801, cita también el número 30 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, que a propósito de los obispos, de los pastores de la Iglesia, dice: los sagrados pastores saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus servicios y carismas que todos, a su modo, cooperen unánimemente a la obra común.
Lo que decíamos del ejemplo del director de la orquesta. Obviamente, él no es el que tiene que ser ese hombre orquesta que toca todos los instrumentos, no, hombre. Él tiene que dirigirlos y hacer que cada uno coopere a la obra, a la gran sinfonía. Bueno, pues el obispo es el que gobierna, el que dirige, el que impulsa, sí, pero no puede hacer del todo, ni puede ni debe, sino que el Señor va iluminando a tantas personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el bueno? Pues eso, discernir que en efecto esos carismas vienen del Señor y hacer que cooperen al bien común. Pero también nos cita el Catecismo un documento ya bastante posterior al Vaticano II, que fue la exhortación apostólica post-sinodal Christi Fideles Laici. Sabéis que los sínodos de obispos, que normalmente son cada 3 años, pues han ido tocando muchos temas, y uno de las trilogías, digámoslo así, a los que se dedicó los sínodos post-sinodales en el pontificado de Juan Pablo II, es que hubo 3 que tocaron las 3 grandes vocaciones en la Iglesia. Hubo un sínodo sobre el sacerdote, los sacerdotes y la formación de los sacerdotes, que dio lugar a la exhortación Pastores dabo vobis. Os daré pastores según mi corazón. Hubo un sínodo sobre la vida consagrada, fue el último de estos 3, y dio lugar a la exhortación Vita consecrata, pues lo que es la vida religiosa y otras formas de vida consagrada. Pero antes de este de vida consagrada hubo otro sobre los laicos, y ese dio lugar a una exhortación apostólica preciosa, Christi Fideles Laici, que debe ser uno de los documentos que todos los laicos deberían leer, y todos los que estéis sobre todo comprometidos en obras de parroquia o movimientos, pues hay 3 o 4 grandes documentos fundamentales. Claro, en primer lugar, Vaticano II, en concreto, tiene una exhortación, un decreto, la Apostólica Actuositatem, que da los fundamentos del apostolado seglar, pero otro de esos documentos fundamentales es este que digo, Christi Fideles Laici. Pues bien, aquí el Catecismo cita el número 24 de Christi Fideles Laici, que habla de los carismas. Y decía ahí San Juan Pablo II que los carismas, pueden asumir diversas formas, sean cuanto expresiones de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, sea como respuesta a las múltiples exigencias de la historia de la Iglesia. Claro, hay distintos carismas, en primer lugar porque el Espíritu Santo, pues eso, tiene mucha más originalidad que nosotros y ve cosas que en un momento dado incluso sorprenden en esa época, y luego se ve, claro, que Dios sabe más que nosotros, no faltaría más. Entonces, con la plena libertad del Espíritu va repartiendo carismas. Pero también, cuando uno va mirando las cosas en perspectiva, entiende que son carismas que el Señor ha visto que son respuesta a las situaciones históricas. Por ejemplo, mencionábamos antes, ¿no? Pues estaban los más pobres de los pobres en la India, que nadie llegaba a ellos, que había órdenes religiosas que atendían a otros sectores de la población, pero no a los que andaban ahí muriéndose por la calle. Bueno, pues el Espíritu Santo suscita ese carisma de las misioneras y luego misioneros de la caridad para esa necesidad, como antes se había suscitado otros carismas para otras necesidades. Sigue ya diciendo Juan Pablo II que tampoco hoy falta el florecimiento de diversos carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres. Los carismas se conceden a la persona concreta, pero pueden ser participados también por otros, y de este modo se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las personas. Aquí está claro que se está hablando pues de lo que son, digamos, nuevas fundaciones. Si eso ocurre en el nivel de la vida religiosa, también muy particularmente en el siglo XX y XXI está ocurriendo a nivel laical. Entonces llámanse movimientos, caminos, otro tipo de instituciones, la prelatura del Opus Dei, etcétera, pues son distintos carismas que el Señor ha ido suscitando, en todas las vocaciones de la Iglesia y también en el mundo laical. Entonces dice que se conceden a una persona concreta. Pues Chiara Lubich tiene una luz del Señor a ella, pero es un carisma que estaba llamado a ser participado por otros. Y entonces en torno a ella surge el movimiento focolar, ¿no?
Y como en ese caso, pues tantos otros, ¿no? Kiko Argüello tiene una iluminación o tiene una luz del Señor que empieza a vivir de una determinada forma, con Carmen Hernández, etcétera, y eso al final se convierte en el camino neocatecumenal. Y así, pues tantos y tantos casos. Los carismas se conceden a la persona concreta, pero pueden ser participados también por otros. Y de este modo se continúan en el tiempo, como viva y preciosa herencia. Claro, el verdadero carisma que da lugar a una realidad en la Iglesia, se ve que eso es así porque la cosa no estaba centrada simplemente en el fundador, porque si es así, desaparece el fundador y se acabó. Entonces, bueno, también puede ocurrir a veces, ¿no? Que sea algo simplemente para un determinado momento y que Dios ha querido hacer el bien a través de esa persona y ya está, pero normalmente en lo que estamos ahora hablando, pues es iniciar una forma de vida que luego después también es continuada porque no está centrada en la persona concreta, sino en una forma de vivir, un carisma, un estilo de vida que sigue adelante. Pueden ser participados por otros y así se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las personas, claro, pues así como pasa en las órdenes religiosas, hombre, pues un franciscano y un jesuita y un cartujo, pues todos son hijos de la Iglesia y entonces lo esencial pues estarán muy unidos en Jesucristo, en la Virgen, en la Santísima Trinidad, la Eucaristía, por supuesto. Pero luego es indudable que en el día a día, pues claro, es distinta, muy distinta a veces la forma de vida, el estilillo, digámoslo así, de unos y de otros. Entonces la afinidad espiritual se da en los que han recibido ese tipo de llamadas, pues con sus hermanos de orden, etcétera. Pues análogamente en los movimientos laicales, en realidades de este tipo, pues volvemos a lo mismo, lo esencial siempre tiene que ser lo mismo. Por eso es tan importante la cooperación y la unidad, pero es indudable que es distinto el aire de familia, como pasa en el mundo secular y civil, pues en una nación pues puede haber y hay, por ejemplo en España, pues muchas diferencias también de costumbres, de estilo, de lenguas incluso, que no tienen por qué ni deben romper la unidad, sino cooperar en su diversidad a la unidad superior. Y por lo menos en la Iglesia está muy claro que eso es así. Entonces los verdaderos carismas ayudan a vivir desde lo particular, a vivir lo común mejor y a colaborar con los demás mejor. Por eso, si uno vive su carisma en plan exclusivista, pues entonces ya, de nuevo, lo que en sí mismo es bueno, pues ya lo hemos estropeado. Y esto pasa mucho. Pasa, por ejemplo, de una manera particular y es comprensible. En aquel que a lo mejor pues se ha convertido a través de un determinado carisma, un determinado estilo, una determinada metodología, entonces le parece que eso tiene que ser lo de todos, para todos, y todo el mundo tiene que hacer lo mismo que yo y venir donde yo. Pero si yo ya tengo mi grupo, no, pero vente al mío porque es el mejor. Entonces ya, cuando ya caemos en eso, pues ya nos está engañando ahí el mal espíritu. Porque lo que para ti ha sido el camino que a ti Dios te ha dado y que debes, por supuesto, acoger, valorar, agradecer, proponer, pero nunca como si fuera lo mejor. Porque no es lo mejor, es lo mejor para ti. Pero no podemos poner nunca un carisma concreto como el superior de todos, porque lo único superior de todos es la caridad. Ya lo decía San Pablo y nos lo recuerdan los distintos documentos magisteriales. Por eso tengamos cuidado, porque además ocurre una cosa, a veces una persona puede ser humilde a nivel personal y sin embargo, el demonio muy listo, pues caer en un tipo de soberbia colectiva. Yo personalmente soy un desastre, pero como estoy en el mejor movimiento, entonces uno sin darse cuenta mira a los demás por encima del hombro. Estos pobres desgraciados no tienen la formación que nosotros tenemos, no tienen el compromiso que nosotros. Y luego cada uno, pues claro, a lo mejor unos se ven superiores porque rezan más, otros porque... No, nosotros somos los comprometidos con los pobres, mientras que estos otros burgueses... ¿no? Entonces claro, ya desde ese tipo de planteamientos, pues... Al final lo que era un don de Dios, pues lo estropeamos. Pues como, repito, toda gracia y toda vocación y toda luz del Señor, pues la podemos estropear, como pasó pues entre los seguidores del propio Jesús y entre sus 12 apóstoles. Por eso, acogerlo con humildad, ponerlo al servicio de los demás, valorarlo, pero nunca pues creerme que esto es lo mejor. La historia de la Iglesia ha pasado con las órdenes religiosas, ¿verdad? Esas peleillas y tradicionales que ha habido entre distintas órdenes
que en vez de verse pues como complementarias y tal, pues no, aquí estamos nosotros somos los mejores, estos otros ya se les ve ahí con recelo. Pues esto pasa también con frecuencia entre los movimientos, lo cual no quita, porque a veces unos de eso ya deducen, no, si es que esto es peor, porque lo que hacen es generar lío. Hombre, claro, eso es como si uno dice, esta casa, estos vecinos, vaya vecinos que tengo, qué follón montan. ¿Por qué? Porque tienen 7 hijos. O claro, los que no tienen ninguno no montan follón, pero claro, no tienen hijos. Hombre, y es que también a veces ocurre, ¿no? Pasa a los párrocos y tal, no quieren muchas veces realidades eclesiales porque le dan trabajo y jaleo. Hombre, pues sí, claro, siempre que hay hijos pues hay lío, pero bendito sea Dios. O sea, habrá que ver pues eso, para ayudar a corregir esos errores y esas tendencias que siempre podemos tener, pero hombre, una cosa es corregir y otra es muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Ese no es el sistema, ¿no? Que no haya nadie aquí y así la parroquia muy tranquila. Pues no. Los dones, sigue diciendo Christi Fideles Laici, que esos dones del Espíritu Santo exigen, según la lógica de la originaria donación de la que proceden, que cuantos los han recibido los ejerzan para el crecimiento de toda la Iglesia. Pues lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes esta luz, esta gracia, este dado, este carisma, pero no simplemente aquí nosotros para nosotros formarnos muy bien y allá los demás. No, hombre, no. Colabora en lo que te pide el párroco, el obispo, el capellán de universidad. Yo esto lo he vivido mucho. En mis bastantes años de capellán universitario, lo comentábamos los capellanes, lamentablemente muchas veces veíamos que había jóvenes que iban a estudiar, que pertenecían a distintas realidades eclesiales, pero bien calladitos, ni pío, que no se entere el capellán, no sea que nos pida algo, hombre. Y por eso, como bien decía uno, dice, aquí muchos son de la secreta. Y eso hace sufrir muchas veces a otras personas, porque, como le oía yo hace poco a un profesor universitario, una vez una chica le vino llorando, dice, pero, profesor, si es que estoy la única que cree en mi clase, todos son ateos. Y el profesor sabía que no era verdad, que en su clase había gente de movimientos, de realidades eclesiales, pero callados como muertos. Siempre que salía el tema, ni pío. Hombre, hay que dar testimonio de la fe. Y para eso hay también unos capellanes en la universidad. Preséntate, mire, yo estoy en tal grupo, no se trata de que ahora me metan en otro grupo, pero por lo menos presentarte y si necesitan algo y si se organiza alguna cosa, cuente conmigo. Bueno, pues muchas veces no lo hacemos así y no se pone uno y un movimiento al servicio de la pastoral de una universidad o de lo que sea, ¿no? Ahora hablo de eso porque lo he vivido más de cerca. Finalmente, sigue diciendo este número 24 de Christi Fideles Laici, los carismas han de ser acogidos con gratitud, ya lo hemos dicho, tanto por parte de quien los recibe como por parte de todos en la Iglesia, pues son una singular riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad del entero cuerpo de Cristo, con tal de que sean dones que verdaderamente provengan del Espíritu y sean ejercidos en plena conformidad con los auténticos impulsos del Espíritu, siempre lo mismo. Por eso es necesario el discernimiento de los carismas. La acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, no siempre es fácil de reconocer y de acoger. Sabemos que Dios actúa en todos los fieles cristianos y somos conscientes de los beneficios que provienen de Él, tanto para los individuos como para toda la comunidad cristiana. Sin embargo, decían los padres de aquel sínodo, somos también conscientes de la potencia del pecado y de sus esfuerzos tendentes a turbar y confundir la vida de los fieles y de la comunidad. Es decir, sí, son dones del Señor, pero, como ya hemos repetido varias veces, dones que recibimos los hombres que somos pecadores, que somos soberbios y autosuficientes y vamos a lo nuestro, y nos cuesta colaborar, y por eso hay que unir las dos cosas. Por un lado, no excluir ni menospreciar esos dones que Dios da y si los da son para algo, pero tampoco no dejar de ser conscientes de que como los recibimos hombres limitados y pecadores, también las cosas buenas las podemos estropear y las podemos usar no como Dios ha querido para el servicio del bien común en la Iglesia, sino para mi interés o para que quede bien mi grupo, de ser protagonistas o yo que sepa qué, pero no desde luego para lo que Dios ha querido, que es para llevar el Evangelio a los demás. En fin, con esto creo que son suficientes pinceladas sobre este tema tan importante en la Iglesia de siempre y desde luego de hoy, de los carismas y su necesario discernimiento. Con eso terminamos
este apartado de los carismas y en general todo este apartado sobre las imágenes de la Iglesia. La Iglesia pueblo de Dios, la Iglesia cuerpo de Cristo, la Iglesia templo del Espíritu Santo. Entonces, mañana ya, si Dios quiere, haremos un resumen, por un lado, pues viendo cómo se presenta la Iglesia en la Lumen Gentium, una visión de conjunto de lo que hemos ido viendo en distintos apartados, y luego ya pues fijándonos en los números de resumen del propio catecismo. Ya sabéis que cada acaba un apartado, pues viene un resumencito en letra cursiva, muy brevecito, de lo que ha explicado antes con más detalle, aquí a partir del 802, y también tenemos la costumbre de ver cómo eso mismo lo explica, ¿no?, con un lenguaje más juvenil, el Yucat. Así que los que os tomáis esta formación más en serio y tenéis esa posibilidad, pues si podéis leeros ya de antemano estos números del resumen, a partir del 802 y en el Yucat a partir del 125. Pues nada, lo dejamos aquí, invocamos al Espíritu Santo, el verdadero dador de todos los dones, de todos los carismas, y también si queréis alguna consulta de este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Nos pregunta Antonio, que ha descubierto en una página web la oración famosa San Miguel Arcángel, aquella oración que mandó el Papa León XIII, que se rezaba al acabar la Santa Misa. Luego ya en el nuevo ritual posterior al Vaticano II se quitó de que se rezara en ese momento. Pero dice, bueno, y si yo la rezo para mí en mi casa después de las misas, ¿tiene buen efecto? ¿Es conveniente rezarla y de buen agrado de los ángeles y de la Virgen María? Pues hombre, claro, toda oración aprobada por la Iglesia, y en ese caso, vaya que sí, fue aprobada, si la compuso el propio Papa León XIII. Una cosa es que se haya quitado del ritual de que sea obligatorio rezarla después de la misa, y otra cosa que como oración, pues siempre será buena. Y de hecho, la tenemos en las oraciones de la mañana de Radio María. Pero no sé qué entiende por si tiene buen efecto. La oración es una petición al Señor, pues eso siempre es bueno. Pedid y se os dará. Por tanto, recela siempre que quiera, pero sin que eso tenga que ver con la necesidad de que esté integrada, como de hecho ahora no lo está, en la liturgia. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
Sí, nos hacen dos preguntas. La primera es de Susana desde Navarra y dice que tiene una medalla de su madre que por un lado tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y por la otra la Virgen del Carmen. Sí. Quería saber cómo podría bendecirla y cómo podría consagrarse al Corazón de Jesús. Vamos a ver, hay varias cosas. Toda medalla, pues bendecirla tiene que llevársela a un sacerdote o a un diácono. Entonces, simplemente, pues eso, bendecirla, eso ya el sacerdote sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que si tiene por un lado el Corazón de Jesús y por otro lado la Virgen del Carmen, entonces es lo que se llama la medalla escapularia, es decir, que equivale a llevar el escapulario del Carmen siempre que primero se haya impuesto el escapulario del Carmen. Por tanto, si lo que quiere decir simplemente es bendecir una medalla, pues eso, que la bendigan como cualquier otro objeto, ¿verdad? Pero si lo que quiere es que lo que es la devoción al escapulario del Carmen, entonces ya tendría primero que tener un escapulario, que en los conventos de carmelitas, por ejemplo, puede conseguir que se lo impongan ya como tal escapulario. Eso hay que dirigirse a un sacerdote que lo sepa, que eso está en el ritual de bendiciones o a los padres carmelitas, y luego ya después se puede sustituir, uno puede llevar el escapulario de tela o puede cambiarlo por esa medalla. Y luego la consagración al Corazón de Jesús, bueno, existen muchas fórmulas que puede encontrar en internet, en devocionarios, hay muchas que a lo largo de los siglos pues han ido haciendo. Lo principal siempre es, por supuesto, en el interior de nuestra alma, pues pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero entregarme a ti, quiero corresponder a tu amor. En fin, hay libritos y devocionarios que nos ayudan a hacerlo. Bueno, y también nuestro mes del Corazón de Jesús, ¿verdad? A las 8:15 de la tarde, pues también vamos dando algunas claves para ello. Teníamos alguna llamada más, ¿no? Sí, la siguiente pregunta es de Consuelo, del puerto de Santa María. Y bueno, ella dice que conoce el Magnificat del Evangelio de San Lucas y que le choca mucho la traducción que muchas veces hacemos pues en el rezo de las vísperas, que hay palabras distintas y que no entiende por qué es así. Vamos a ver, toda traducción es siempre, pues claro, una opción, es discutible, porque comprenderá que desde el griego del Nuevo Testamento, que a su vez detrás tenía seguramente la lengua original que usaba la Virgen y Jesús, que era el arameo, pues claro, pero eso pasa con todo, ¿no? Y con los libros antiguos, con los textos antiguos, imagínate, y con una cultura tan distinta. Por eso que te coges las distintas Biblias de distintas traducciones y tienen sus matices, pero nunca cambia lo esencial, es una cuestión de palabras. Y luego otra cuestión es que la Iglesia señala que para lo que es su liturgia, es decir, las lecturas de la misa y la liturgia de las horas, coge una traducción concreta. Entonces, aquí hemos estado durante años usando unas traducciones que, bueno, pues como todo en esta vida, nada es perfecto. Toda traducción humana, pues es eso, obra de unos hombres, con sus límites, que nunca existirá la traducción maravillosa y perfecta. Y que siempre, bueno, y entonces recientemente se ha cambiado porque, como sabéis, se aprobó por la Conferencia Episcopal Española hace ya unos años una nueva traducción, digamos, oficial de la Biblia. Entonces se está poco a poco, pues claro, es que son muchos libros y esto implica mucho trabajo y también un tema económico. Se están poco a poco cambiando, ya se han cambiado las lecturas que usamos en misa conforme a esa traducción de la Biblia. Y falta por hacer en el breviario. Entonces es verdad que en el Magnificat, tal como lo rezamos, hay un par de expresiones que los que saben más griego dicen, hombre, esto no se tradujo bien. Por ejemplo, lo de ha mirado a la humillación de su esclavo. Pues no. Más que humillación es la humildad. Entonces uno ve la nueva traducción de la Biblia, ya pone humildad, pero todavía no ha llegado esto a pasarse a la liturgia de las horas y por tanto seguimos diciendo humillación. O porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, más que por mí es en mí, según nos dicen. Bueno, pues esto llegará, pero de momento tenemos que, lo que hemos dicho antes, vivir en la unidad. Entonces, mientras no se cambie esa traducción oficial, pues hagámoslo así. Pero en fin, en definitiva, con todo este tema de las traducciones no hay que armarse líos, es muy normal. El original era una lengua muy distinta y toda traducción, pues se discute. Bueno, mejor traducimos así, traducimos así. No tiene que extrañar el que haya diferencias que, repito, nunca afectan a lo esencial. Son simplemente, bueno, que esta palabra lo expresa mejor o peor los diversos matices. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir este día de San Bonifacio, el que hizo el bien, Bonifacio, el que dio la vida, pues que sepamos evangelizar también, dando la vida en el día a día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.